Muy buenos días, yo soy Jennifer Rojas, estudiante de zootecnia del CEATA Casillas. En el día de hoy voy a dar respuestas a las preguntas de la actividad 1, comprensión del proceso de investigación, de la materia metodologías de investigación. ¿Qué es el proyecto de investigación? Se entiende por proyecto de investigación un documento metodológico, a menudo académico, en el cual se explica y se escribe en detalle el conjunto de procedimientos que se emprenderán, la hipótesis con ello se persigue y el apoyo bibliográfico con que se cuenta para una exploración por venir en el área científica del saber, como las ciencias, ciencias sociales o humanistas, entre otras. Se trata de un informe especializado previo de la realización de los experimentos a la revisión de un documento. ¿Qué es el planteamiento del problema? Es la parte de una tesis de trabajo o proyecto de investigación, en la cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objetivo aclarar. Desde el punto de vista de la metodología científica, el planteamiento del problema es la base de todo estudio y proyecto de la investigación, pues él se define, afine y estructura de manera normal la idea que mueve la investigación. ¿Qué es justificación? La justificación del proyecto es el ejercicio argumentativo donde se exponen las razones por las cuales se realiza una investigación o un proyecto. En ella, el responsable del proyecto establece juicios razonables sobre el sentido, la naturaleza, el interés que persigue dicho trabajo de cara a ciertos compromisos académicos o sociales. Estas razones deben resaltar la importancia y pertinencia del trabajo, con lo oportuno que es la investigación en el contexto que se surja. ¿Qué es la pregunta de investigación? Es uno de los primeros pasos metodológicos que un investigador debe llevar a cabo cuando emprende una investigación, de manera precisa, clara, que no exista ambigüedad respecto al tipo de respuesta esperada. Clasificar las ideas y dar una orientación y delimitación a un proyecto pertinente. Que el investigador construya desde sus intereses el eje articulado de la investigación. Afirmación o interrogante acerca del fenómeno en forma precisa y clara, de tal forma que de éste se desprendan las metodologías, procedimientos e instrumentos. Es una investigación cuantitativa como cualitativa. Puede preceder de la construcción de un marco de trabajo contextual del estudio a realizar. ¿Cómo se clasifican estas preguntas? Estas preguntas se clasifican en investigación, se debe hacer una formulación descriptivas. Ejemplo, ¿cuáles son las características? ¿Quién las realiza? ¿Por qué? ¿Qué aspectos? Las comparativas. ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra y cuáles son las contrarias y sus similitudes? Definitoria. ¿En qué se ocupará el desarrollo? Se encuentra esta o se puede caracterizar X y cuál es un ejemplo de esta. Evaluativa normativa. ¿Cuáles son la posición o valor X cuando bien funciona X o cuando de apropiado o deseable es X? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de X? Por dar un ejemplo. Explicativa y explorativa. Cuando es X una consecuencia de cómo ocurre y cuáles son las causas. Prueba de predictivas. Entonces, ¿hasta qué punto puede llegar X? ¿Hasta dónde sucederá? ¿Qué hará X y sucederá para que pueda estar preparados para los actores? Viene el encuadre y resolución de problemas y asesoramiento. Cuando se puede asegurar que X suceda, ¿cómo se puede realizar X? ¿Qué puede hacer para resolver el problema? Entonces ahí viene todo cómo lo vamos a solucionar, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo se formula? La formulación del problema de investigación es la etapa donde se estructura
formalmente la idea de investigación. Una buena formulación del problema implica necesariamente la delimitación del campo de investigación, establecer claramente los límites dentro de los cuales se desarrolla el proyecto. Siempre estar claros hasta dónde quiere que lleguemos el problema y cuáles son sus fundamentos, los elementos para su aprobación. Título de la propuesta. El título de la propuesta debe presentar la delimitación general del proceso de investigación que se piensa comercializar, debe ser claro y conciso, debe delimitar los tiempos, espacios y momentos que se pueden. ¿Qué es una hipótesis de investigación? Es una aclaración que se realiza los investigadores cuando especulan sobre el resultado de una investigación o experimento. Todo diseño experimental deberá ser verdadero, debe tomar esta declaración como el núcleo de su estructura, como el objetivo final de cualquier experimento. Se genera a través de una serie de medios resultados de un proceso de razonamiento inductivo, donde las observaciones conducen a la formación de una teoría. Luego los científicos utilizan una serie de métodos deductivos para llegar a una hipótesis que sea verificable, falsa o verdadera, realista. ¿Qué son los objetivos de investigación? Son las tareas básicas que se cumplen en la creación de todo tipo de conocimiento científico. Son aquellas metas específicas que se deben alcanzar para poder responder a una pregunta de investigación y que orientan el desarrollo de la investigación. La formulación del objetivo es esencial para el éxito de una investigación. Los objetivos deben señalar el qué y el para qué de la investigación, ser congruente con la pregunta y el título de la investigación siempre comienzan con un verbo infinitivo. ¿Cómo se clasifican? Son clasificados en primera manera por obtener los espacios de los cuales se trate. Por ello, de hoy te brindemos la distancia, las clases de los mismos para que los conozcamos. Tipos de objetivos. Entonces está el objetivo general y el específico. El general es donde se habla de forma, donde se encierran todo lo que se quiere hacer, de una forma general. Y el específico ya es hablando tema por tema, clasificando y hablando claro de cada una de estas razones que se tienen para poner por objetivo en el proyecto. Una investigación tiene 2 o 3 objetivos generales o 4 o 5 específicos. Además se ordenan según la prioridad que se necesiten según la investigación. ¿Cómo se redactan? Nuevamente recordar que se redactan con un verbo infinitivo que indica la vía del conocimiento por la que se procederá. Pueden ser comparar, definir, clasificar, sintetizar, criticar, explicar, describir, sintetizar. El objetivo general son el marco de la referencia de lo que se pretende aportar y demostrar en la tesis. Se indica en algunas proposiciones cuál es el área temática y el problema específico que se atenderá. Debe estar en perfecta armonía con lo expuesto en el planteamiento del problema. El objetivo específico son subobjetivos que se descentralizan de la focalización del tema, pero dentro del contexto son parte de un modo enunciadas para facilitar la comprensión de las metas a las que se arriban con las conclusiones para integrar las mismas en un conjunto armónico. Y por conclusión, ¿qué es la formulación del problema? Es esa etapa donde se estructura formalmente la idea de investigación. Esta buena formulación implica delimitaciones del campo de investigación, establecer claramente los límites dentro de los cuales se desarrolla el proyecto,
Debemos limitar máximo nuestros problemas para clasificar el qué y el para qué. La pregunta de investigación debe expresar, describir, asociación o intervención. Establecer claramente cuál es el proyecto, cuál es el problema, en el cual se encierra el problema de investigación, los objetivos. Un problema de investigación debe ser factible, claro y significativo para poder hacerse entender y comprender para llegar a las posibles soluciones. Muchísimas gracias.